Mi nombre es Marta Edelmira González Cristancho, soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes, México. El motivo de este video es brindar una explicación sobre los principios de la educabilidad como objeto de la filosofía de la educación. Son muchos los conceptos que podemos encontrar de educabilidad. La educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionarse y llegar a ser lo que es. Nace en la forma de ser del hombre, se desenvuelve en el equilibrio dinámico y se orienta hacia la actualización o realización personal. Esta realización personal le convierte en autor de su vida. La educabilidad es una posibilidad de una categoría humana, posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible, una categoría humana por cuanto se predica del hombre esta cualidad. La educabilidad presenta ciertas características. La educabilidad es personal, es un derecho como individuo y como integrante de un grupo social. La educabilidad es dinámica, todo lo que le rodea influye en la constitución de su personalidad, posibilitando que las potencialidades se conviertan en actos. La educabilidad es intencional, el ser humano es autónomo en cuanto a ser individual, pero debe sujetarse a reglas o normas que lo elevan hasta un plano ideal. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. La educabilidad tiene ciertos límites como el pesimismo pedagógico. Según varios autores, la herencia o constitución genética se convierte en un límite de la educabilidad. En la constitución congénita del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal. El pesimismo pedagógico es la postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX que afirma que la educabilidad debe ser prácticamente nula. Según esta teoría, nada o poco puede modificar el educador porque el código genético está explícito en toda conducta humana. La naturaleza es el principal factor del desarrollo humano y está determinada por la genética. Este pesimismo conduce al fatalismo y, como dijera Herbart, donde no hay libertad no puede haber educación. Otro límite es el optimismo pedagógico. En la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Entre ellos encontramos la sociología, que ha mostrado siempre propicio ver en el grupo social una fuerza moldeadora de los individuos y en estos unos seres destinados a configurarse según el grupo en el que actúan. La sociología insiste en que la personalidad no es innata, sino adquirida o lograda con el tiempo. La personalidad es un producto de contactos y de comunicaciones sociales. Otro factor es la psicología, que afirma que la personalidad humana es plástica y además se va configurando progresivamente según las experiencias a las que se ve sujeta. La personalidad es un principio pasivo que puede manipularse desde fuera. La postura optimista la defienden quienes creen que por la educación puede el hombre desarrollarse plenamente. Otro límite es el optimismo moderado. Esta tercera actitud es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. En este supuesto, la intervención educativa es oportuna y necesaria porque es posible influir en la herencia que jamás explicará en solitario el ser del hombre. La educabilidad presenta limitaciones generales que pueden ser de dos clases. Limitaciones de la educabilidad del ser humano. La primera contradicción emanada del mismo ser del hombre es la del determinismo o libertad, pues los sistemas filosóficos que admiten el fatalismo o la libertad trascendental se excluyen por sí mismos de la naturaleza. La segunda contradicción se refiere a la oposición entre naturaleza y cultura. Esto pedagógicamente significa que el niño no es meramente un fin en sí, sino que también está obligado respecto a las estructuras
y fines objetivos para los cuales es educado. El niño no puede meramente ser educado para sí, sino también para el trabajo cultural, la profesión y la comunidad nacional. De aquí se desprende la bilateralidad de toda educación. Existen también las limitaciones derivadas de la intervención técnica. Según Jasper, el hombre necesita algo sobre lo que actúa y que previamente haya sido dado. El hombre tiene limitaciones cuantitativas. La existencia está indefectiblemente unida a las limitaciones de la vida como realidad biológica. Por ello, el educador es incapaz de ofrecer al educando algo absoluto. Otras limitaciones concretas son las que se dan por el educando, las que se dan por el educador o por las situaciones socioculturales. Hablemos ahora de la espiritualidad del ser humano. Las teorías espiritualistas sitúan a la educabilidad en el espíritu del hombre y por tanto la consideran categoría perteneciente esencialmente al espíritu. Incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Max Scheler asigna al espíritu las siguientes cualidades: libertad o autonomía existencial frente a la presión de lo orgánico, apertura al mundo que le rodea y objetividad o posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. Para Fermoso, el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque para ser educado es condición primordial ni estar preparado ni determinado de antemano. Solo el espíritu posee la inteligencia y la libertad perseguida por la educación. La espiritualidad es la primera condición de la educabilidad. El hombre no es naturaleza pura ni tampoco puro espíritu, sino que participa de ambos modos de ser. Las teorías espiritualistas asignan tres características fundamentales a la educabilidad: personal, relacional y activa. Es personal porque se da en la persona como espíritu encarnado y libre. Es relacional porque la educabilidad posee una estructura que dice relación del espíritu con las cosas. Y es activa por la operatividad que posibilita. La realización del espíritu humano no se adquiere, sino que se actúa. La educación se logra en y por el ejercicio de la actividad personal del propio espíritu. Las teorías personalistas consideran que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. La educabilidad aparece insertada en las posibilidades de todo ser humano como persona, entendiendo en términos de Max Scheler la persona como una expresión de la naturaleza y del espíritu. De ahí que solo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. En consecuencia, afirma Mantovani, pedagógicamente se percibe el influjo de una imagen más plena del hombre, donde se reúnen al mismo tiempo las fuerzas de la vida y los valores del espíritu. El hombre es persona hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación, pero el hombre es un ser esencialmente abierto, porque es y puede ser precisamente en este poder ser donde se localiza la educabilidad. En conclusión, el tema de la educabilidad en el hombre es de suma importancia para nosotros como educadores, pues nos permite entender las diversas posturas que tienen los autores desde diferentes puntos de vista, ya sea genética, social, psicológica, espiritual o personalista, todas con sus aportes positivos o negativos, algunas que contradicen y desdicen, pero que al final nos muestran que todas tienen su razón de ser y su relación para hacer parte de la educación del hombre. En cuanto a mi quehacer pedagógico, considero que el tema es de gran ayuda, pues me permitirá de ahora en adelante entender que mis estudiantes vienen con una propia concepción genética, que están dispuestos a una vida social, psicológicamente van adquiriendo una personalidad mediante la experiencia, poseen una dimensión espiritual y una formación como persona, lo que les permite tener un desarrollo integral para su vida.
Además, también me permite comprender que la educabilidad es una necesidad y un derecho de todo ser humano con libertad y autonomía.